Cuando le conté a mi madre que su novio me había tocado, dijo, no inventes. No la volví a ver. Años después, lo arrestaron por abusar de otras niñas. Fui a verla al juicio, estaba llorando en primera fila. Me miró y susurró, ahora te creo. Le respondí, ya no era a mí a quien tenías que creerle. Cuando tenía alrededor de 14 años, vivía con mi mamá en un departamento barato que olía a humedad y comida recalentada, un lugar donde siempre había ruido y casi nunca había silencio para pensar. En ese entonces yo era un mocoso que apenas entendía cómo funcionaba el mundo, pero sí entendía perfectamente que el novio de mi mamá era un imbécil. Desde que llegó a nuestras vidas tenía esa actitud de dueño del lugar, como si el simple hecho de pagar alguna cena aquí o allá le diera permiso de actuar como el rey de la casa. Nunca me cayó bien, pero yo aprendí desde muy chico a no hacer ruido para evitar problemas. Mi mamá decía que él era buena onda, que solo era un poco brusco y que yo debía ser más relajado. A mí se me revolvía el estómago cada vez que lo escuchaba entrar. El día en que todo pasó, yo estaba solo en la sala porque mi mamá había salido a trabajar unos turnos extras. Él llegó antes de que ella regresara. No voy a describir detalles porque ni yo quiero volver a pensar en eso, pero sí voy a decir que fue suficiente para dejarme paralizado y sentir que me arrancaban algo de mí que todavía a esa edad ni siquiera sabía cómo nombrar. Durante horas me quedé quieto, con la sensación de que si me movía iba a romperme por completo. Cuando mi mamá llegó, él actuó como si nada, como si no hubiera hecho una mierda. Esa noche casi no dormí. Sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura y cada vez que cerraba los ojos me regresaba la misma imagen, como una pesadilla que se repetía incluso estando despierto. Al día siguiente, después de horas dándome vueltas sobre si debía hablar o callarme, tomé valor y fui con mi mamá. Ella estaba viendo la televisión, acomodada en su sillón preferido. Me senté a su lado y le conté lo que había pasado, la voz quebrada, la mirada clavada en la alfombra porque no podía verla a los ojos. Yo esperaba algo, cualquier reacción que se pareciera a preocupación, enojo, protección. En cambio, levantó la mirada solo un momento y dijo que yo no inventara cosas, que él nunca haría algo así y que seguro malinterpreté. Me quedé mudo. Sentí como algo se me rompía en el pecho, no por el miedo, sino por darme cuenta de que la persona que se supone que debía cuidarme estaba escogiendo creerle al tipo que me había lastimado, así de simple, sin pensarlo. Sin darme una oportunidad de explicar. Esa noche decidí que no podía seguir ahí. Empaqué lo poco que tenía, algo de ropa, un par de cuadernos, una sudadera vieja que solía usar para dormir. Tomé mis cosas mientras ellos dormían, con la respiración agitada y el corazón golpeando fuerte. Me escapé del departamento y caminé sin rumbo hasta la casa de una tía que vivía a unas cuadras. Toqué la puerta con la fuerza que me quedaba y cuando ella la abrió, le solté todo lo que había pasado, con las palabras atropelladas y la vergüenza colgando de cada frase. Ella me escuchó sin interrumpir y solo dijo que me quedara ahí, que todo iba a estar bien, aunque ambos sabíamos que no era tan simple. Mi mamá no me buscó. Ni esa noche ni ninguna otra. Al parecer era más fácil perder a su hijo que aceptar que el imbécil que tenía como novio era un peligro. Pasaron los años. Fui a terapia cuando pude pagarlo, aprendí a trabajar en lo que fuera, me mudé a otra ciudad y traté de construir una vida donde mi mamá no existía. No voy a mentir, hubo días en los que la odié con una fuerza que me asustaba y otros en los que quería llamarla para preguntarle por qué carajos prefirió a ese hombre antes que a mí. Pero nunca lo hice. Guardé todo eso como si fuera una mochila llena de piedras que no podía soltar. En algún punto dejé de esperar que ella cambiara o que un día tocara la puerta arrepentida. La vida siguió, con sus golpes y sus pocas victorias, pero siguió. A finales del año pasado, un amigo de mi adolescencia me mandó un mensaje con un enlace a una noticia local. Era sobre el arresto del novio de mi mamá, ese mismo cabrón, ahora acusado de abusar de 2 niñas. No sé cómo describir lo que sentí al ver su cara en la foto de la policía. No fue sorpresa, porque siempre supe que era capaz de eso. Fue una mezcla rara de rabia, alivio y un fuego en el pecho que no sabía si era cólera o un tipo de justicia tardía. Leí el artículo varias veces, tratando de procesar que finalmente lo habían detenido después de tantos años caminando impune como si nada. Cuando vi que iban a tener una audiencia pública, decidí ir. No por él. No por mi mamá. Fui por mí. Llegué temprano y me senté al fondo del salón. Cuando lo trajeron esposado, me sentí casi mareado, como si por un instante regresara a esa sala del departamento donde empezó todo.
Pero esta vez no era el mismo niño indefenso. Esta vez tenía el control de algo que durante años me arrebató. Lo que no esperaba era ver a mi mamá sentada en primera fila, llorando como si fuera la víctima del siglo. Lloraba fuerte, con esos sollozos que parecen casi ensayados. Me quedé viéndola, preguntándome si realmente creía sus propias lágrimas o si simplemente necesitaba sentirse parte de un drama donde ella pudiera fingir que no tuvo responsabilidad en nada. Al terminar la audiencia, ella volteó y nuestras miradas se cruzaron. Caminó hacia mí con el maquillaje corrido, diciendo en voz baja que ahora sí me creía, que estaba tan arrepentida y que no tenía idea. Yo la escuché sin mover un músculo. Sentí una calma extraña, casi fría, mientras le respondía que ya no era a mí a quien tenía que creerle. Luego me di la vuelta y salí antes de que intentara decir algo más. Esa fue la primera vez, en muchos años, que me sentí realmente libre. Actualización 1. Pasó alrededor de un mes después de aquella audiencia cuando empezó todo lo que jamás imaginé que iba a pasar. Al principio pensé que la historia quedaría enterrada en el archivo de algún periódico local, perdida entre notas viejas y reportajes que nadie lee dos veces. Pero un día, mientras estaba en mi trabajo revisando correos, un compañero me dijo que había visto una nota sobre un caso de abuso muy sonado en mi ciudad natal y que aparecía la misma cara del tipo que yo había enfrentado en esa audiencia. Fingí que no sabía nada y seguí trabajando, pero en cuanto tuve un descanso entré a internet y me encontré con que el caso se había vuelto una especie de fenómeno local. No era algo gigantesco ni viral a nivel nacional, pero sí lo suficiente para que la gente en mi antigua ciudad estuviera hablando del tema en redes sociales, compartiendo el enlace, escribiendo comentarios y mencionando detalles que antes no habían salido a la luz. Lo que al principio fue una noticia pequeña ahora se había convertido en una conversación pública. Ahí fue cuando me enteré de que varias personas habían empezado a publicar experiencias parecidas. Algunas eran historias viejas de acoso o comportamiento extraño que este cabrón había tenido con niñas que vivían en nuestro mismo complejo de apartamentos. Otras eran madres que decían que él siempre les había dado una mala espina y que jamás les gustó la forma en que miraba a sus hijas. Había incluso un par de chicos que contaban que él se comportaba como un patán con ellos y que siempre trataba de intimidarlos cuando se lo encontraba en las escaleras o en los pasillos. Entre más leía, más claro me quedaba que la gente llevaba años sintiendo que algo no estaba bien con él. Pero nunca se habían atrevido a decir nada por miedo a que no les creyeran o por la simple costumbre de que en ese vecindario la gente se metía en sus propios asuntos y evitaba problemas. En medio de todo esto, alguien compartió una foto de la audiencia. No salía mi cara, pero sí salía mi mamá sentada en la primera fila con esa expresión de víctima que tanto le había gustado practicar. Esa imagen se llenó de comentarios que iban desde quienes la defendían hasta quienes preguntaban si ella había sido cómplice por no denunciar. La gente empezó a discutir sobre qué tanto podía saber una madre, si era posible que se hiciera pendeja para no perder a un hombre o si de verdad no se enteró. Leer eso me tomó por sorpresa porque por muchos años pensé que yo era el único que cargaba con esa rabia. Y de repente descubrí que había desconocidos debatiendo sobre la posible responsabilidad de mi propia madre como si fuera un personaje en un caso ajeno. No supe bien qué sentir. Por un lado, me dio una especie de tranquilidad ver que no era el único que pensaba que ella pudo haber hecho más. Pero también me dejó un mal sabor saber que toda esa mierda que yo traté de enterrar ahora estaba expuesta frente a gente que ni siquiera sabía quién era yo. Conforme pasaron las horas, comencé a recibir mensajes de personas que no sabía que todavía tenían mi número. Amigos de la secundaria, conocidos de la infancia, incluso un vecino que no veía desde hacía años. Algunos solo me escribieron para decirme que lamentaban lo que había pasado. Otros para decirme que siempre habían sospechado algo, pero que no querían meterse. Hubo uno que me confesó que una vez escuchó gritos cuando yo todavía vivía ahí y se quedó paralizado sin saber qué hacer. Me sorprendió, pero no lo juzgué. Cada quien reacciona como puede. Lo que sí me sacó de onda fue que varias personas me preguntaron si planeaba hablar públicamente. Me pedían que diera una declaración, que dijera algo para poner las cosas claras. En ningún momento pensé hacerlo. Yo había ido al juicio únicamente por mí, no para entrar en una guerra mediática ni para convertirme en la cara visible de algo que solo yo sabía cuánto me había costado superar. Sin embargo, entender que el caso estaba creciendo y que más gente estaba opinando me obligó a pensar en cómo quería manejar lo que venía. Fue en ese momento cuando recibí el primer mensaje de mi mamá en años. No me lo esperaba.
Había cambiado de número varias veces desde que era adolescente y asumí que ella ya no tenía forma de contactarme, pero al parecer alguien en la familia le había pasado mi información. Me escribió diciendo que necesitaba hablar conmigo, que estaba muy afectada por todo esto, que se sentía devastada al saber que yo había cargado con eso durante tanto tiempo y que necesitaba explicarme su parte. Me quedé viendo ese mensaje largo rato con una mezcla de incredulidad y enojo. No tenía intención de darle espacio para volver a entrar en mi vida, y menos ahora que estaba intentando lavarse la cara como si fuera una pobre mujer engañada que jamás imaginó de qué clase de persona se había enamorado. Sabía perfectamente que ese mensaje no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con la forma en que la estaban viendo los demás ahora que la foto de la audiencia circulaba. No le respondí, pero ella siguió insistiendo. En los días siguientes me mandó más mensajes, cada vez más dramáticos. Decía que no podía dormir, que la gente la estaba juzgando, que se sentía sola y que necesitaba que yo le dijera que la perdonaba. Llegó incluso a llamarme, pero nunca contesté. Escuchar su voz me habría abierto heridas que yo había logrado cerrar con mucho esfuerzo y mucha terapia. Después de varios intentos, decidió que la mejor manera de justificar su comportamiento era repetir que realmente no sabía nada. Esa frase se convirtió en su escudo, su excusa predilecta, algo que podía soltar frente a cualquier persona que la confrontara. Decía que yo nunca le había dicho nada, como si mis palabras aquella tarde frente a la televisión no hubieran existido. Me enfureció ver que era capaz de reescribir la historia con tal de no cargar con la culpa de haberme dejado tirado como si fuera basura, pero también me sirvió para entender algo importante. Ella jamás se responsabilizaría de nada porque no sabía hacerlo. Su defensa favorita siempre fue hacerse la víctima y ahora lo estaba haciendo de nuevo. Mientras todo esto sucedía, más medios locales empezaron a cubrir el caso. Algunos mencionaban que había víctimas anteriores que nunca se habían atrevido a denunciar. Otros hablaban de posibles irregularidades en los reportes antiguos. Cada artículo que leía me hacía recordar todo lo que yo había tratado de olvidar. La sensación no era de miedo, sino de una especie de agotamiento emocional que me pesaba en el cuerpo. Ver que todo salía a la luz era como revivir capítulos que ya había cerrado. Aún así, había algo que me hacía sentir que esta vez, al menos, no estaba ocurriendo en silencio. Fue a finales de ese mes cuando entendí que no iba a poder escapar del ruido que se estaba generando. El caso crecía, la gente hablaba, los familiares se metían, los vecinos comentaban, y mi mamá seguía queriendo arrastrarme a su narrativa. Yo sabía que tenía que definir muy bien hasta dónde iba a permitir que esto me afectara. Fue difícil porque por primera vez no había forma de esconderme detrás de años de distancia. Lo pasado estaba regresando, pero esta vez yo no era el niño indefenso al que nadie escuchó. Y aunque no sabía qué venía después, si sabía una cosa, lo que fuera, no iba a permitirme volver a sentirme pequeño frente a ellos. Ahora, por primera vez, era yo quien tenía la ventaja, y no estaba dispuesto a soltarla. Actualización 2. Pasaron varios meses desde que el caso comenzó a circular por redes locales y periódicos pequeños, y aunque la atención mediática bajó un poco, todavía aparecían comentarios esporádicos cada vez que algún medio retomaba el tema o se filtraba un detalle nuevo del proceso legal. Yo trataba de mantenerme al margen porque ya había tomado la decisión de no dejar que ese asunto consumiera mi vida más de lo necesario. Sin embargo, a medida que avanzaba el juicio, empecé a notar señales de que mi mamá estaba moviéndose de una manera que yo conocía demasiado bien. No porque fuera inteligente ni calculadora, sino porque siempre fue experta en actuar para verse mejor frente a los demás y evitar cargar culpas que sabía perfectamente que le correspondían. Lo curioso es que en cuanto la atención pública comenzó a enfocarse en ella y en la posibilidad de que supiera lo que había pasado conmigo, no tardó en intentar reconstruir su imagen. Lo primero que supe fue gracias a un primo que todavía vive en mi ciudad natal. Me llamó un día para decirme que mi mamá había estado reuniéndose con algunas amistades viejas para contar su versión del caso. Según él, la forma en que hablaba del asunto era completamente distinta a lo que yo sabía que era la verdad. Ella decía que yo nunca le había contado nada, que me había ido de la casa sin explicación, que siempre había sido un adolescente complicado y que se había sentido devastada cuando recibía llamadas de la escuela preguntando por mí. Incluso inventó que había intentado buscarme en varias ciudades, como si hubiese iniciado una misión desesperada por encontrar a su hijo desaparecido. Cuando mi primo me dijo eso, estuve a punto de soltar una carcajada de incredulidad, porque si algo recuerdo perfectamente es que pasaron años enteros en los que ella ni siquiera sabía si yo seguía vivo.
No gastó un minuto en buscarme porque para ella, en ese momento, yo era un estorbo. Pero ahora que la estaban observando, de repente quería pintarse como la madre dolida que había hecho todo lo posible por recuperarme. Lo más extraño fue enterarme de que había empezado a ir frecuentemente a la iglesia que había dejado de visitar cuando vivíamos juntos. Mi primo me dijo que asistía a reuniones, rezaba con un fervor repentino y hablaba de su prueba espiritual. Me resultaba casi absurdo imaginarla usando la religión como escudo moral, cuando toda su vida había ignorado cualquier tipo de responsabilidad. No pude evitar pensar que lo hacía simplemente porque en su comunidad la gente tiende a creer en las narrativas de redención rápida. Mientras más se comportaba como una víctima arrepentida, más probabilidades tenía de que la gente la viera con compasión en lugar de con cuestionamientos. Y aunque sabía que era una estrategia patética, también sabía que funcionaba en muchos lugares donde la reputación es prácticamente una moneda social. Mi madre no quería reflexión, solo quería lástima. Y estaba dispuesta a reinventar su historia completa con tal de conseguirla. Un día, sin previo aviso, recibí un mensaje de una mujer que había sido amiga de mi mamá cuando yo era niño. No sé cómo consiguió mi número, pero me escribió diciéndome que lamentaba todo lo que había pasado y que quería oír mi versión. Porque mi madre le había dicho que yo estaba distorsionando los hechos y que ella estaba muy afectada por las acusaciones injustas. En cuanto leí eso, sentí como el enojo me invadía, pero decidí no contestarle. Me di cuenta de que lo que estaba buscando no era la verdad, sino confirmar si la historia de mi mamá tenía algún hueco que ella pudiera ayudar a cubrir. No tenía sentido entrar a aclarar nada con alguien que ya tenía una narrativa predispuesta. Y menos aún cuando era obvio que mi mamá estaba manipulando a cualquier persona que estuviera dispuesta a escucharla, tratando de sembrar la idea de que yo era una persona resentida que quería arruinarle la vida. Fue ahí cuando comprendí que ella no solo estaba tratando de limpiar su nombre, sino que estaba intentando que pareciera que yo tenía motivos ocultos para hablar en su contra. Lo que me terminó de confirmar que estaba desesperada fue enterarme, por medio de un excompañero de la secundaria, de que mi mamá había intentado acercarse a uno de los reporteros que estaban cubriendo el caso. Según él, habían coincidido en la iglesia y ella comenzó a llorar mientras contaba lo traicionada que se había sentido al descubrir que su pareja era un monstruo y que yo nunca le había dicho nada. El reportero aparentemente le dio un espacio para hablar, aunque no publicó nada en ese momento porque quería corroborar información. Me sorprendió que se tomara el tiempo para hacerlo, porque varios medios pequeños suelen publicar cualquier cosa que genere atención. Sin embargo, lo que me dejó helado fue cuando mi excompañero me dijo que mi mamá había expresado interés en dar una entrevista completa sobre cómo la situación la había destruido emocionalmente. No había mencionado mi nombre, pero insinuó que yo había sido un adolescente rebelde que siempre había causado problemas. Era evidente que pretendía convertir el caso en una historia sobre ella y lo mal que lo había pasado. Me pareció una jugada asquerosa. Pensé durante mucho tiempo si debía dejar que hablara sin responder o si debía hacer algo para evitar que su teatro siguiera creciendo. Por un lado, no quería involucrarme porque sabía que podría arrastrarme emocionalmente a un lugar del que me había costado demasiado salir. Por otro, me pesaba la idea de que ella siguiera mintiendo y recibiendo apoyo mientras se acomodaba en el papel de madre sufrida que no sabía nada. No sabía si valía la pena reaccionar hasta que ocurrió un incidente que cambió por completo mi postura. Una conocida de mi infancia me envió una captura de pantalla de una publicación que mi mamá había hecho en redes sociales. No la tenía como contacto, pero al parecer ella había configurado la publicación como pública para que la gente pudiera compartirla. En el texto decía que se sentía devastada por lo sucedido y que había llorado muchas noches desde que supo lo que nos había hecho a todos. También escribió que siempre había tratado de ser la mejor madre posible, pero que algunas personas guardan odio en su corazón y no pueden perdonar. Ese último párrafo fue lo que terminó por quebrarme la paciencia. Estaba usando mis años de silencio como arma, como si mi ausencia fuera una elección caprichosa y no la consecuencia directa de que ella me diera la espalda cuando más la necesité. En vez de reconocer lo que había hecho, me estaba convirtiendo en el villano de su tragedia inventada. Y como la publicación estaba abierta, había comentarios apoyándola, diciéndole que era fuerte, que debía dejar ir lo que no podía controlar y que Dios la ayudaría a sanar. Ver eso me dio una mezcla de asco y rabia que no había sentido desde adolescente. Decidí que no iba a permitir que se siguiera apropiando de una historia que no le pertenecía. Así que escribí un correo al mismo medio con el que ella había intentado hablar. No quería hacerlo, pero entendí que si guardaba silencio,
ella seguiría moldeando la narrativa a su conveniencia. Les escribí con calma, sin insultos ni dramatizaciones, solo relatando lo que realmente había pasado. Expliqué que si le había contado cuando era menor, detallé su indiferencia y dejé claro que no tenía intención de convertirme en figura pública ni en hijo rencoroso, sino que simplemente no iba a permitir que se mintiera sobre un hecho tan grave. Mencioné el abuso sin entrar en detalles y describí cómo fue que terminó la relación con mi madre. También les dije que no quería entrevistas ni cámaras, solo que, si iban a publicar algo relacionado con su versión, supieran que existía otra verdad que ella había estado ocultando deliberadamente. El reportero me respondió un par de días después, agradeciendo que me tomara el tiempo de contactarlos. Me dijo que ya sospechaban que la historia de mi mamá estaba incompleta y que mi testimonio los ayudaba a entender qué estaba tratando de hacer. Me aseguró que no publicarían nada a menos que yo lo autorizara. Lo pensé un tiempo, pero terminé aceptando que compartieran una parte de mi testimonio, sin mi nombre ni detalles personales. Cuando publicaron la nota, fue directa pero respetuosa. Explicaron que existían inconsistencias en la versión de mi madre y que una fuente cercana afirmó que sí hubo una denuncia interna dentro de la familia y que no fue atendida. No me mencionaron, pero todos los que estaban cerca de nuestra historia entendieron que se referían a mí. Después de eso, el comportamiento de mi mamá cambió radicalmente. Pasó de hacerse la víctima a mostrarse furiosa. Un par de conocidos me mandaron mensajes contándome que ella andaba diciendo que yo estaba inventando cosas para arruinarle la vida, como si no fuera ella quien trató de manipular a todo el mundo para proteger su reputación. Lo más absurdo es que comenzó a decir que yo estaba mal influenciado por gente que no quería vernos reconciliados. Al escuchar eso, solo me quedó claro que ella no vivía en el mismo mundo que el resto. Nunca aceptaría haber fallado. Nunca admitiría que en vez de cuidarme, me abandonó. Y aunque todo ese caos me agotó emocionalmente, también me hizo comprender algo que nunca había visto con claridad: mi mamá había sido capaz de rechazarme para salvar a un hombre. Y ahora estaba dispuesta a mentir públicamente para salvarse a sí misma. En ambos casos, yo no importaba. Era solo un accesorio que podía usar o ignorar según le conviniera. Esa fue la realización que más me dolió, pero también la que me dio más fuerza para no volver a permitirle un lugar en mi vida. Y mientras observaba cómo su falsa imagen empezaba a resquebrajarse frente a la gente que antes la defendía, entendí que esta vez, a diferencia de cuando era niño, yo sí tenía voz. Y no pensaba volver a callarla. Actualización 3. Habían pasado varios meses desde que acepté que el medio publicara una parte de mi testimonio de manera anónima. Durante ese tiempo traté de volver a una rutina normal, concentrarme en mi trabajo, salir a caminar por las tardes para despejarme y evitar estar pendiente de cualquier cosa relacionada con el caso. A pesar de mis esfuerzos, la historia regresaba cada cierto tiempo, ya fuera porque alguien me mandaba un mensaje inesperado o porque un artículo nuevo aparecía entre las recomendaciones de alguna red social. Yo había dejado claro que no quería mantener comunicación con nadie que estuviera tratando de acercarse solo para obtener información. Y aún así hubo algunos días en los que me descubrí a mí mismo revisando comentarios o leyendo los titulares sin entender por qué seguía alimentando una curiosidad que más que ayudarme me desgastaba. Sin embargo, nada de eso se comparaba con lo que sucedió un fin de semana, cuando recibí una llamada de mi prima, la única persona de mi familia con la que mantenía contacto y en quien confiaba desde que me fui de casa. Mi prima me dijo que había empezado a limpiar su garaje porque planeaba mudarse y que, entre las cajas olvidadas, había encontrado varias cosas que pertenecían a mi madre y que aparentemente habían sido guardadas ahí antes de que mi mamá se cambiara a otro apartamento hacía ya mucho tiempo. Era normal que mi madre dejara cosas regadas por casas ajenas. Siempre tenía la costumbre de guardar objetos en lugares donde luego olvidaba haberlos dejado. Era una forma de vida desordenada que yo conocía desde niño, así que no me sorprendió que hubiera cajas con sus cosas escondidas en casa de mi prima. Lo que sí me sorprendió fue cuando ella me dijo que, al revisar el contenido, encontró varios objetos míos, cosas que yo había perdido de vista desde que era adolescente. Me dijo que si quería que me las enviara, podía hacerlo por correo sin problema. No sabía exactamente qué esperar, pero acepté. Cuando llegaron las cajas, no las abrí de inmediato. Estuvieron en mi sala un par de días completos, como si su sola presencia tuviera un peso emocional que prefería no tocar. Era una sensación rara, porque por años traté de desligarme de cualquier cosa que me recordara mi adolescencia.
Había logrado construir una vida donde nada físico me anclara a ese tiempo, y ahora tenía frente a mí unas cajas que, por la manera en que mi prima lo mencionó, parecían contener pedazos de mi vida que había preferido enterrar. Finalmente, una noche me senté en el piso, abrí la primera caja y encontré cuadernos escolares, dibujos que había hecho cuando era pequeño. Una playera que había usado durante mucho tiempo y que ahora parecía diminuta comparada con mi talla actual, algunos juguetes que tenía olvidados y un álbum de recortes que jamás imaginé que mi madre hubiera guardado. Mientras revisaba los objetos, me sentía dividido. Por un lado, había cosas que me hacían recordar momentos de la infancia en los que todavía me quedaba cierta inocencia. Por otro, cada objeto tenía un tinte amargo porque no podía separarlo de lo que pasó después. Seguí revisando hasta que encontré una carpeta que estaba al fondo de la segunda caja. Tenía mi nombre escrito a mano con la letra de mi mamá, una letra descuidada pero reconocible. Dentro, había papeles sueltos, dibujos, reportes de la escuela, notas sin importancia. Pero justo en medio encontré algo que me hizo quedarme quieto varios minutos antes de atreverme a tocarlo. Era una hoja doblada en 4, de papel barato, de esas que vendían en el supermercado en paquetes grandes. La abrí con cuidado, aunque no sé por qué, como si pudiera romperse con facilidad. En cuanto vi mi letra, supe exactamente qué era. Era la carta que había escrito cuando tenía alrededor de 14 años, el día después de que el novio de mi mamá me tocó. No recordaba haberla redactado con tanto detalle, pero ahí estaba, como un retrato exacto de mi mente en aquel momento. Había anotado todo lo que sentí, el miedo, la vergüenza, la confusión, incluso la duda absurda de si había sido mi culpa. En esa carta le explicaba a mi mamá lo que había pasado porque no tuve el valor de decirlo en voz alta de inmediato. Le rogaba que me creyera, que por favor no lo ignorara, que me ayudara. Se notaba en cada frase que era un niño desesperado, tratando de comunicarse con una madre que no estaba dispuesta a escuchar. Me sorprendió ver que la carta estaba intacta, sin marcas, sin dobleces nuevos, sin señales de haber sido leída. Parecía que había estado guardada desde entonces, olvidada en algún rincón, como si mi madre la hubiera recibido o encontrado en algún momento y simplemente la hubiera guardado junto con otras cosas sin siquiera leerla. No supe cómo reaccionar. Me quedé sentado en el piso con la carta abierta sobre mis piernas, sintiendo que me faltaba el aire. No sabía si debía enojarme, llorar o reírme de lo absurdo que era todo. Terminé sintiéndome como si ese papel fuera una prueba concreta de algo que había tratado de expresar durante años, que mi madre no solo decidió no creerme, sino que probablemente nunca quiso saber nada. La carta estaba ahí, guardada sin intención, como si hubiera sido un recibo viejo o una página arrancada de un cuaderno escolar. Esa indiferencia me golpeó con más fuerza que cualquier recuerdo. Porque aunque yo había reconstruido mi vida, al leer ese papel volví a sentir la misma vulnerabilidad que sentí a los 14. Era como si una parte de mí, una que pensé haber sanado, hubiera sido arrancada de golpe y expuesta otra vez. Guardé silencio un largo rato antes de decidir qué hacer. No me pareció justo solo destruirla o volver a guardarla sin más. Esa carta representaba algo que nadie más había visto nunca, ni siquiera yo en tantos años, algo que había estado esperando ser encontrado sin que yo lo supiera. Así que la leí una segunda vez, esta vez despacio, dejando que cada frase hiciera efecto, como una forma de enfrentar lo que sentí al escribirla. Y entendí que, aunque era doloroso, también era necesario. Fue entonces cuando decidí compartirla en un comentario dentro del mismo espacio virtual donde había contado mi historia inicial. No lo hice como un acto de victimización, sino como una manera de darle cierre a algo que había quedado incompleto desde mi adolescencia. Sentí que, al hacerlo público, dejaba de cargar en silencio un dolor que ya no me pertenecía de la misma manera. Al compartirla, muchas personas me respondieron mostrando empatía y sorpresa por lo crudo del contenido emocional que un niño había expresado. No me importaron los comentarios tanto como el acto en sí. La carta dejó de ser un secreto enterrado en una caja olvidada y pasó a ser parte de mi propio proceso de liberación. No me curó mágicamente, pero fue como abrir una ventana que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Esa noche dormí poco. La cabeza me daba vueltas, no por dudas, sino porque la aparición de esa carta removió partes de mí que pensaba haber superado. Me quedé mirando el techo durante horas, recordando cómo me sentía en ese entonces, cómo vivía con un miedo constante, cómo buscaba señales de afecto donde no había nada. Y aunque fue doloroso, también me sirvió para ver con claridad que no era ese niño indefenso ahora.
Esa carta ya no tenía poder sobre mí, porque ya no vivía en la misma oscuridad que la hizo necesaria. Ahora tenía una vida distinta, construida con decisiones propias, con una voz que no tenía antes. Actualización 4. Había pasado alrededor de un año desde que encontré la carta en aquellas cajas y desde que decidí compartirla en ese comentario que, para sorpresa mía, tuvo un efecto más grande del que imaginé. En ese tiempo, las cosas habían seguido su curso legal. El juicio avanzó, se añadieron declaraciones nuevas y aparecieron testigos que al principio no querían involucrarse, pero que terminaron por hablar cuando vieron que ya no era solo un asunto aislado, sino un patrón evidente. Yo me mantuve al margen de todo lo que pude, porque aunque era parte de la historia, no quería convertirme en protagonista de algo que todavía tenía demasiados bordes filosos. Sin embargo, era prácticamente imposible desconectarme por completo, porque siempre había alguien que me mandaba un mensaje, un artículo, una captura o alguna opinión de terceros sobre mi mamá. Era como si, cada vez que el caso avanzaba un paso más, las consecuencias hacia ella aumentaban proporcionalmente, aun cuando ella insistía en creerse la víctima de todo. Lo que sí me quedó claro con el paso del tiempo fue que su intención desesperada por limpiar su imagen no solo no funcionó, sino que provocó un efecto contrario que la expuso más de lo que esperaba. El primer golpe fuerte para ella no vino por parte del público general, sino de su propio círculo más cercano. Una tía que durante años había sido su defensora incondicional decidió enfrentarla después de leer la nota donde se mencionaba la existencia de una denuncia familiar no atendida. Según supe por mi prima, la conversación no fue tranquila ni privada. Mi tía la confrontó directamente en una reunión familiar, diciendo que cómo era posible que hubiera ignorado algo tan grave y que ahora fingiera ser la madre engañada. Mi mamá reaccionó como siempre reaccionaba cuando las cosas no salían como quería, lloró, gritó que todo era una mentira, acusó a los demás de querer destruirla y, cuando ya no le quedaban argumentos, terminó enfadándose y saliendo de la casa como si fuera la víctima de una injusticia. Pero esa escena, por más patética que fuera, tuvo repercusiones. Otros familiares comenzaron a cuestionarse si realmente había dicho la verdad todo este tiempo. Y aunque no todos estaban listos para confrontarla, muchos empezaron a tomar distancia. Mi madre siempre fue una persona socialmente dependiente, alguien que necesitaba ser vista como buena, amable, fuerte, la mujer que salió adelante sola. Perder eso, poco a poco, la afectó más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho o hecho directamente. Pero lo que realmente terminó de erosionar su reputación ocurrió en la iglesia, ese lugar donde ella había intentado refugiarse para construir esta versión falsa de sí misma. Al principio la habían recibido con brazos abiertos porque, como en muchas comunidades, la gente tiende a creer primero en quien muestra lágrimas y desgracias, especialmente si se trata de una mujer que dice haberse enamorado de la persona equivocada. Pero la máscara no le duró demasiado. Una mujer que asistía a los mismos grupos de oración conocía a mi prima desde hacía años, y cuando escuchó la historia de mi mamá, decidió escribirle para preguntar qué tan cierto era lo que ella andaba diciendo. Mi prima, que jamás ha tenido paciencia con las mentiras, le respondió con claridad, que mi mamá sí había sido informada del abuso, que decidió no creerme y que se alejó por completo cuando me fui de casa. Aquella información se filtró sin necesidad de escándalo. Bastó una conversación entre feligresas para que la versión real comenzara a circular de manera inevitable. Y cuando llegó a oídos del pastor y de algunos miembros del comité de la iglesia, se desató un efecto dominó que mi madre nunca vio venir. Empezaron a mirarla distinto. Algunos la evitaban en las reuniones, otros le hablaban apenas lo necesario, y hubo incluso quien dejó de sentarse junto a ella durante los servicios. No fue un rechazo abierto, pero sí una incomodidad evidente. Para alguien como mi mamá, que vivía para mantener las apariencias, ese tipo de rechazo social era devastador. Intentó explicar que todo era un malentendido, que la familia me manipuló, que yo lo había exagerado porque estaba resentido. Cada explicación suya sonaba más desesperada que la anterior. Y aunque algunas personas se mantuvieron neutrales por no querer involucrarse en chismes, ya no había nadie dispuesto a defenderla con convicción. Era la primera vez, en muchos años, que veía caer su fachada desde la distancia. Yo no lo celebraba, pero tampoco sentía compasión. Era simplemente consecuencia lógica de sus actos, algo que llegó tarde pero llegó al fin. Mientras tanto, el proceso legal contra aquel hombre continuaba avanzando. Él intentó declararse inocente y contratar abogados que buscaron desacreditar a las víctimas.
Fue un espectáculo lamentable, lleno de excusas y contradicciones, y aunque yo no acudí a todas las audiencias, sí me mantuve informado por medio de documentos públicos. Cada vez que un nuevo testimonio aparecía, era evidente que esa persona no solo había sido un depredador, sino alguien protegido por el silencio de quienes prefirieron mirar hacia otro lado. Ese pensamiento me acompañó durante semanas, y aunque ya no sentía la misma rabia que al principio, sí había una frustración profunda cada vez que recordaba que, si mi madre hubiera actuado cuando yo tenía 14 años, tal vez varias niñas habrían sido salvadas de ese mismo dolor. Ese pensamiento, más que lastimarme, me empujaba a entender que ella debía cargar con su responsabilidad, no porque yo necesitara vengarme, sino porque la verdad tenía que tener consecuencias reales. El juicio terminó con una sentencia larga, mucho más larga de lo que yo esperaba. Cuando leí el documento final sentí una mezcla de alivio y agotamiento. No hubo triunfo ni celebración, solo una calma extraña, parecida a la sensación que se tiene cuando se termina una tarea extenuante que se arrastró durante años. Pensé que, con su condena, el ruido alrededor del caso disminuiría, pero ocurrió algo inesperado, la sentencia reavivó la conversación pública. Especialmente porque varios medios retomaron las historias de quienes habían denunciado. Y esa conversación volvió a poner en el centro a mi madre, aunque ella no estaba en el juicio ni tenía nada que ver con la condena legal. La gente comentaba lo que antes era un chisme a medias y ahora parecía una verdad establecida, que hubo señales, que hubo oportunidades para detenerlo, y que algunas personas eligieron ignorarlas. Mi madre no soportó esa nueva ola de atención. Según me contó mi prima, dejó de ir a la iglesia, apagó su teléfono por semanas y comenzó a decir que estaba enferma para evitar que la visitaran. Era como ver caer un imperio que ella misma había construido a base de mentiras y apariencias. Aún así, lo que realmente me dejó pensando ocurrió una tarde en la que recibí un correo inesperado de un hombre que había sido vecino nuestro cuando yo era niño. Me dijo que había leído sobre la sentencia y que llevaba mucho tiempo queriendo disculparse por no haber intervenido cuando yo vivía con mi madre. Recordó una vez en la que me vio llorando en las escaleras, y aunque no sabía lo que pasaba, dijo que sintió que algo no estaba bien. Me explicó que no dijo nada por miedo a meterse en problemas y porque en aquel vecindario nadie se metía en la vida de los demás. No era un mensaje que yo necesitara, pero sí me hizo pensar en lo mucho que dependía de adultos ajenos la seguridad de un niño en situaciones como esa. No lo juzgué. Hice lo único que me pareció justo, agradecerle por escribir, aunque la disculpa llegara décadas después. Lo más curioso de todo ese periodo fue que, mientras la gente alrededor de mi madre la enfrentaba y mientras el juicio concluía, yo empecé a sentir una especie de paz que no esperaba. No era felicidad ni alivio total, sino una aceptación serena de que la vida seguía avanzando sin que yo tuviera que estar atado a lo que pasó. Esa sensación de libertad, de no cargar el peso emocional de protegerla o de explicarme, me permitió concentrarme en cosas que había dejado abandonadas. Empecé a salir más, retomé hobbies que había descuidado y, sobre todo, dejé de revisar compulsivamente cualquier novedad sobre el caso. Era como si el cierre legal hubiera permitido que yo, por fin, dejara atrás esa etapa sin sentir que estaba traicionando a ese niño que fui. Sin embargo, y aunque suene contradictorio, el vacío apareció después. No un vacío depresivo ni triste, sino uno raro, difícil de explicar, como si una parte de mi vida que había estado ocupada por ese dolor ya no supiera en qué espacio encajar. Durante semanas estuve tratando de entender qué era esa sensación, hasta que llegué a la conclusión más simple: la historia había terminado y yo, por primera vez, tenía espacio emocional para confrontar quién era más allá de lo que me pasó. Era algo liberador y perturbador a la vez, porque me obligaba a pensar en mí mismo sin la sombra constante de ese trauma, sin el enojo hacia mi madre, sin el resentimiento acumulado. A veces, el silencio es más difícil de enfrentar que el ruido. Mientras tanto, mi madre siguió lidiando con su caída. Perdió amistades, perdió credibilidad y, de acuerdo con mi prima, dejó de intentar manipular la narrativa porque ya nadie estaba dispuesto a escuchar su versión. Lo único que le quedaba era vivir con la incomodidad de saber que su imagen, esa que tanto cuidó, ya no podía sostenerse. Y aunque no lo digo con alegría, tampoco lo digo con pena. Fue simplemente el resultado inevitable de una vida construida sobre la negación. Con el paso de los meses, fui entendiendo que las consecuencias no siempre son inmediatas, pero llegan, de una forma u otra. Y que aunque mi venganza nunca fue destruir a mi madre, la verdad terminó haciendo el trabajo que yo ya no quería hacer.
Y en cierto modo, eso fue lo que me permitió avanzar hacia lo que vendría después, con un peso menos encima y con una claridad que nunca tuve antes. Actualización final. Había pasado más de un año desde que la sentencia se hizo pública y desde que el ruido mediático alrededor del caso comenzó a apagarse de forma definitiva. Las noticias dejaron de mencionarlo, los comentarios en redes sociales disminuyeron hasta casi desaparecer y, en general, la vida siguió su curso. Yo también empecé a moverme con mayor naturalidad, como si una parte de mí hubiera soltado finalmente algo que llevaba cargando desde la adolescencia. Había logrado, por fin, separar mi identidad del dolor que me acompañó tantos años. No es que ya no existiera, porque las cicatrices permanecen incluso cuando dejan de doler, pero ya no era el centro de todo lo que hacía o pensaba. Empecé a sentir que podía tomar decisiones que no estuvieran influenciadas por un pasado que, durante mucho tiempo, me había absorbido por completo. Incluso comencé a darme espacio para tener una vida más estable, más abierta a relaciones reales, más orientada hacia lo que quería construir y no hacia lo que había tenido que sobrevivir. Durante ese tiempo entré en una relación que, para mi sorpresa, resultó ser mucho más sólida de lo que pensé que sería posible para mí. Al principio tenía miedo de abrirme, miedo de mostrar las partes más oscuras de mi historia, miedo de que alguien viera todo eso y decidiera que yo era demasiado complicado. Pero la otra persona supo acompañarme con paciencia, sin intentar rescatarme ni convertir mi dolor en un proyecto de salvación. Era simplemente un apoyo constante, alguien con quien podía hablar sin sentirme juzgado, alguien que, por primera vez en años, me permitió imaginar un futuro donde la palabra hogar no estuviera asociada al miedo. Eso, más que cualquier otra cosa, contribuyó a que finalmente sintiera que era dueño de mi vida y no un sobreviviente permanente de mi historia. Fue en medio de esa estabilidad, cuando menos lo esperaba, que llegó un mensaje de mi mamá. No era la primera vez que intentaba contactarme después de la caída de su reputación, pero sí era la primera vez que me escribía algo que, al menos en apariencia, parecía una disculpa real. Había pasado tanto tiempo desde nuestro último intercambio indirecto que ya no recordaba cómo lucía su forma de escribir, pero al leer el mensaje pude reconocerla en cada palabra. Era un texto largo en el que decía que había estado reflexionando, que estaba pasando por un momento difícil, que se sentía sola, que había estado enferma, que había pensado mucho en mí y en todo lo que no hizo cuando debió hacerlo. Decía que se lamentaba profundamente por no haberme protegido, que se equivocó al elegir a las personas equivocadas, que no tenía excusas y que lo único que quería era que supiera que, aunque tarde, comprendía el daño que causó. Mientras leía, sentí una mezcla de desconcierto y frialdad. No había enojo, pero tampoco había compasión. Era como si las palabras entraran en mi mente sin traspasar ninguna barrera emocional, como si fueran un eco distante que ya no tenía lugar en mi presente. No pude evitar notar que, aunque el mensaje era más honesto que los anteriores, también estaba impregnado de esa tendencia suya a presentarse como alguien derrotado, como una mujer cuya vida se había venido abajo. Era difícil creer que ese arrepentimiento no estuviera mezclado con el hecho de que ahora sí enfrentaba las consecuencias de su silencio. Y aunque quizás había algo de verdad en sus palabras, ya no tenía manera de distinguir qué parte de su discurso era genuino y cuál era solo un intento más por recuperar algo de lo que perdió. Lo que sí era claro para mí, con una certeza que no había tenido nunca, es que esa disculpa no era algo que yo necesitara para continuar mi vida. Pasé varios días pensando en si debía responder o no. No porque tuviera el impulso de retomar relación con ella, sino porque me preguntaba si el silencio era la respuesta adecuada o si debía decirle directamente que ya no formaba parte de mi vida. Me pregunté si había algo en mí que aún buscara un cierre verbal, una confrontación final, un mensaje que dejara todo explícitamente claro. Pero conforme avanzaban los días y volvía a leer su mensaje, me daba cuenta de que responderla significaría abrir una puerta que cerré hace mucho tiempo. Era darle acceso a una parte de mí que ya no tenía derecho a ocupar. Esa puerta la cerré para protegerme, y la idea de abrirla aunque fuera 1 milímetro me generaba una incomodidad profunda. Me dije a mí mismo que a veces la respuesta más sincera es el silencio, no por rencor, sino porque ya no hay nada más que decir. Finalmente, eliminé el mensaje. No lo guardé ni para reflexionar, ni como recuerdo. Simplemente lo borré y seguí con lo que estaba haciendo, sin sentir un vacío ni un remordimiento. Fue una sensación casi liberadora, como si hubiera confirmado algo que llevaba tiempo sospechando, que el cierre no siempre viene del diálogo, sino de aceptar que ya no necesitas nada de la persona que te falló.
Esa fue la primera vez que entendí que el perdón no es una obligación, ni siquiera un destino. El perdón puede no llegar nunca, y aún así puede sanar, seguir adelante y construir una vida que no esté cimentada en las decisiones que otros tomaron por ti. A veces, la mayor muestra de crecimiento es permitirte no volver atrás. En esos meses también entendí otra cosa, mi venganza nunca consistió en verla sufrir. Eso habría sido demasiado pequeño comparado con lo que yo quería para mí mismo. Lo que más anhelaba, aunque tardé años en formularlo con palabras, era vivir una vida en la que mi madre dejara de ser una sombra constante. Una vida en la que mi identidad no estuviera marcada por lo que ella no hizo, en la que mis decisiones no fueran reacciones a su abandono. En la que pudiera mirar hacia adelante sin miedo a repetir su historia o sin la necesidad de demostrarle nada. Y, de algún modo, había llegado a ese punto. No porque la situación se hubiera resuelto, sino porque ya no necesitaba que lo hiciera. Podía seguir adelante sin su reconocimiento, sin su apoyo, sin sus disculpas y, sobre todo, sin su presencia. Con el tiempo, también dejé de sentir la urgencia de revisar cada detalle del caso legal, de buscar nuevos documentos, de leer testimonios. La historia quedó en el pasado con una claridad que nunca tuve. Cada vez que pensaba en ese niño que fui, el que se encerró en su cuarto con miedo, el que escribió una carta que jamás recibió respuesta, sentía una especie de responsabilidad hacia él. No una responsabilidad pesada, sino una especie de promesa silenciosa de que no lo dejaría atrás en ninguna parte del camino. Que lo llevaría conmigo sin permitir que su dolor controlara el futuro de quien me convertí. En cierta forma, era como si pudiera reconciliarme con esa parte de mí sin necesidad de reconciliarme con ella. Esa distinción marcó un antes y un después en mi manera de entender mi historia. Hoy tengo una vida completamente distinta a la que imaginaba a mis 14 años. Tengo una pareja estable, amigos que son como una familia que elegí, un trabajo que disfruto y una sensación de tranquilidad que nunca creí posible. A veces me sorprendo caminando por la calle sin pensar en el pasado, riéndome con alguien sin sentir culpa por ser feliz, planeando cosas para el futuro sin el peso de lo que viví. Y cada vez que eso pasa, me doy cuenta de que la verdadera venganza nunca fue destruirla, sino vivir una vida que no incluyera réplicas de su dolor.